Alejandro Rodríguez, economista, con nosotros. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Bueno, tenemos a Marcos Peña, que hoy dio varias definiciones. ¿Lo escuchamos y después charlamos? Perfecto. Dale, a ver. También estamos, luego de trabajar mucho internamente y seguir con un proceso de búsqueda de consensos, presentando entre este mes y el mes que viene, pero seguramente el mes que viene, el proyecto de ley de ganancias para trabajar para lo que es nuestro compromiso, de que a partir del año próximo podamos tener un mejor esquema de escalas y de mínimo no imponible. También pensando en un camino crítico de los próximos años, de hacia dónde queremos ir, en el marco de algo que nos parece muy importante, que también se planteó en la ley de reparación, que es la necesidad de tener ámbitos de discusión de la reforma impositiva integral que tenemos que tener. Y que en ese sentido somos conscientes que la Argentina hoy tiene enormes desafíos en materia de cómo generar un sistema impositivo que genere, que sea más progresivo y que al mismo tiempo sea una herramienta de desarrollo y de crecimiento. ¿Es importante para las buenas noticias el tema de ganancias? Bueno, es uno de los anuncios de campaña. ¿Se acuerdan que nos habían dicho que íbamos a actualizar el mínimo no imponible, la escala de ganancias? No se hizo significativamente este año, quedó a la espera. Si bien el proyecto puede ser que salga este año, recordemos que va a ser un proyecto que entraría en vigencia, se aplicaría para el 2017, así que esperemos que salga. La verdad que tenemos una escala impositiva. ¿Va a incluir a todos? Digo, aquel que es responsable inscripto, aquel que es monotributista, ¿a todos o solamente para aquellos que están en relación de dependencia? Por lo que escuché se habló de ganancias, pero, a ver, los monotributistas y los que están en la otra categoría, ahora se me borró el nombre, también, sí, contribuyentes autónomos, especial. los autónomos. También tienen, digamos, una escala que se ha mantenido. Las escalas, sin embargo, las cuotas que tienen que pagar mes a mes han subido más que la inflación. ¿Arranca la economía o no arranca? Estamos complicados. Los datos que dio hoy el INDEC del estimador mensual de actividad económica, que es un proxy del PBI, del nivel de actividad total de la economía, da una caída del 4,3% en junio en relación al mismo mes del año pasado. O sea, es un número bastante negro. Veremos qué es lo que pasa de acá adelante. La obra pública, que para muchos es uno de los grandes motores de la economía argentina, está parada. Todos los meses, cuando salen los datos del presupuesto de la ejecución, vemos que el único número que figura en rojo, en caída nominal, es obra pública. Hoy recibí un llamado de alguien del interior, y se lo pregunto a la diputada, que es santafesina, que me dijo: ustedes en la capital están hablando del 9.3 de desocupación y acá las metalmecánicas están generando horas extras para producir. ¿Esto es verdad? Esto tiene muchas aristas, pero puede ser las metales mecánicas, que lo que refiere a una maquinaria agrícola, porque sabemos que hoy el sector del campo es un sector que de acuerdo a las medidas que se tomaron al inicio de esta gestión de gobierno, parte de ese sector fue beneficiado y obviamente genera una demanda adicional en maquinaria agrícola que es un dato de la realidad. Pero hoy Las Parejas, por ejemplo, que es el paraíso de la metalmecánica en Santa Fe, ¿está con trabajo o no? Sí, Las Parejas está con trabajo. Ajá. Pero es como, a ver, como el oasis en el desierto, porque también te tengo que decir que en Rosario el índice de desocupación es del 11%, que no está tan lejos de Las Parejas. Creo que hay que hacer un análisis. Si haces un análisis global, el dato de la desocupación, yo no sé si es el 9, el 10 o el 8. Lo que sí sé que nosotros hicimos con mi equipo de trabajo una medición allá por el mes de abril, a partir de los datos de la Superintendencia de Seguros, los datos de ART, y ya en ese momento, de diciembre a abril, había 120.000 bajas de ART. Eso es un dato que no tiene que ver con el INDEC, con esta discusión de si son veraces o no. Perdón, y es sector privado. Yo me alegro que Mariano le quiera poner una cuota de optimismo a que porque le va bien al campo y a la maquinaria agrícola le va al resto del país, ¿no? Temo que no es así. Quiero preguntarle, más allá de poder debatir con mi compañero, me gustaría preguntarle al economista, cuando la recesión sigue, digo, se vende menos y continúa, ¿hasta cuándo aguantan las empresas sin echar a la gente? Digo, ¿cuánto margen de tiempo es vos que las empresas van a tratar de aguantar a la gente sin que haya despidos masivos?
Bueno, echar gente en la Argentina es muy caro. ¿Está bien? No Sí. solamente está lo que es la parte formal, sino que después viene todo lo que es la industria del juicio, que es Claro. un costo laboral muy importante. Y eso frena, y vos decís que eso frena eso bastante frena. a lo que es Sí. el despido y sobre todo el despido masivo de trabajadores, porque además una vez que empezás a recortar masivamente en una empresa, se te moviliza la planta y Sí. te frena toda la producción. Entonces, las empresas pueden aguantar bastante, sobre todo que cuando echan gente pierden un capital, que son Sí. sus trabajadores. O sea, las empresas invierten en el capital humano de sus trabajadores y cuando hay despidos ese capital humano se destruye. Entonces, las empresas por lo general, si tienen buenas perspectivas de futuro, también pueden soportar periodos bastante largos de empleo, digamos, subsidiado de alguna manera. Toti. Sí, no, diputada, ya que Mariano le tiró un mimo, yo le tiro una mala. Bueno. Estas estadísticas, ¿cuánto tienen que ver con el gobierno del Frente para la Victoria? ¿No? La desocupación, la inflación, la no actualización de ganancias, que recordemos estaban en 15.000 pesos, ¿no? Hoy decimos que bajó 30.000, pero estaban en 15.000 pesos. ¿Cuánto, diputada? Bueno, mira, me parece que vos diste un conjunto de datos que a lo mejor no se relacionan entre sí. Seguramente hay cosas que modificar y por algo perdimos las elecciones, así que... Pero me parece que no podemos desconocer que desde que asumió este gobierno ahora todas las medidas fueron medidas recesivas. Entonces, si vos, por un lado, devaluás, eso genera automáticamente una estampida en la inflación. Nos ha pasado en el 2014. Pero si al mismo tiempo quitas el cepo y levantás la tasa de interés y al mismo tiempo abrís las importaciones para ciertos sectores de la pequeña y mediana empresa, eso sacar es las letal. retenciones no es recesivo, ¿no? Pero, bueno, por lo que pasa es que por eso te digo, no todo se relaciona entre sí. Porque el tema de las retenciones tiene que ver con un sector del campo importante y a lo mejor había algunas que había que revisar. Pero te digo, te doy un ejemplo. Sacaste las retenciones al maíz, aumentó el precio del maíz, aumentó el insumo de la cría de porcinos y al mismo tiempo abriste la importación. Lo estás destruyendo. A ver. Esas son medidas que se tomaron ahora. A ver, diputado, para la diputada. Rodríguez, ¿está de acuerdo con la diputada? Es decir, ¿son todas medidas recesivas las que tomó el gobierno? No necesariamente son todas recesivas. Una de las grandes medidas que tomó el gobierno fue la salida del default, el arreglo con los holdouts, y eso lo que permitió es a muchas provincias acceder a los mercados de capitales internacionales que sin ese financiamiento internacional se hubieran visto forzados a realizar ajustes fiscales en sus distritos muy importantes. Así que esa es una medida que uno podría pensarla como hasta expansiva. Otro punto que hoy se dieron a conocer además los datos de comercio internacional argentino, y no es cierto que las importaciones estén aumentando, las importaciones cayeron y es más, en el último mes se recuperó el superávit comercial a diferencia de lo que veníamos observando en el 2015. ¿Puedo interrumpirlo? Sí, claro, claro. Disculpe, pero las exportaciones crecieron en función de la baja de retenciones. Pero también hay que ver por rubros. Porque yo, digamos, de acuerdo a los datos que tengo del propio SENASA, las exportaciones de nuestras economías regionales bajaron. Y Bajaron también, tanto, claro, bajó el y otra volumen de comercio. Los dos han bajado, pero las importaciones bajaron. Entonces, eso de que se abrió la economía... Una de la importación que más bajó fue la de automóviles, precisamente por la crisis de Brasil. Por eso digo, acá dar datos genéricos no es correcto, porque claramente cada sector tiene una realidad diferente. Puede ser, pero de nuevo, las importaciones bajaron en Argentina. ¿Está bien? Puede La ser gente que sea, quería incluso porcino, puede la ser gente visto que como quería una mala que señal. naranjas y ¿Está bien? demás no A piensan ver, lo las mismo. importaciones son muy sensibles al nivel de actividad interno. ¿Está bien? Si hay una recesión, las importaciones caen. Pero no es cierto que ha habido un ingreso masivo de Perdón, bienes ayer los productores importados. frutales decían que habían un 500% más de naranjas, de manzanas chilenas, de peras chilenas, es decir, hay un aumento de la importación en algunos rubros. Sí, seguramente que sí, Claro. ¿está bien? Pero en el agregado podemos decir que no ha habido un ingreso masivo de bienes Ajá. que haya dañado significativamente a la industria argentina. Ujú. ¿Cómo está Santa Fe? ¿Cómo vive la gente el humor social? ¿Cómo está el humor social de Y el Santa Fe? humor social no está bien por varios motivos. En primer lugar, porque Santa Fe, además de las cuestiones económicas, padeció un fenómeno climático, como fue la inundación a principio de año,
que afectó muchísimo al sector, a grandes zonas del sector, sectores productivos. Santa Fe es una provincia agrícola, ganadera, que el sector lechero claramente está complicado. Entonces, yo casualmente hoy le preguntaba a Marcos Peña, un poco con una queja por la poca asistencia del gobierno nacional a la provincia de Santa Fe frente a esta crisis que generó el fenómeno de las inundaciones. Así que, y yo además vivo en una ciudad que es una ciudad de servicios, es una ciudad no productiva y bueno, el salario real cayó en un 14% y la mayoría de los que viven en mi ciudad son asalariados. Entonces, claro, bajó el consumo. Bueno, no estamos en un buen momento. ¿Qué sintió cuando se enteró que Marijuán pidió la indagatoria de Cristina, que no salga del país? Mira, yo en todo este proceso lo que veo es que Cristina Kirchner se fue de la presidencia sin fueros y cada convocatoria que hace la justicia ya se presenta. Entonces me parece que en ese marco creo que Cristina responde a estas indagatorias. Y después la última palabra la tendrá la justicia. ¿Es la líder del Frente para la Victoria? ¿Sigue siendo la líder del Frente para la Victoria o no? ¿O Frente para la Victoria ya mira para otro lado? Yo creo que después de perder las elecciones se generó en el justicialismo una crisis evidente y esa crisis tiene que ver también con una autocrítica que todavía no se hizo del todo. Entonces hoy estamos en crisis y por eso la división del bloque y por eso cosas que no hace falta que se las comenten. Rodríguez, para ir finalizando, ¿cuál es la medida que debería tomar el gobierno en estos próximos meses para de alguna manera lograr quizás un fin de año diferente, un fin de año feliz para la gente? Un fin de año feliz para la gente no creo que tengamos. O sea, no es algo que vamos a poder decir... No pongas esa mala onda, por favor, me pido. Y bueno, Toti, ni el fútbol nos da una alegría. La verdad, el fútbol sí arranca pasado mañana. No me diga eso, un champán, un pan dulce, algo. Chame, no es kirchnerista del SEMA, señor, pero te dice cómo están si las quieren cosas. una noticia agradable, la inflación está bajando y va a seguir bajando. Creo que esta vez, cuando Marcos Peña puso la cara y dijo, para marzo del año que viene, la inflación acumulada de los últimos 12 meses va a estar en 25%, creo que esta es la primer meta económica que plantean desde el gobierno que realmente van a poder cumplir. A ver, tiene el cierre usted. ¿Qué quiere decir? No, diga. No, yo, a ver, como ciudadana de este país, quiero que las cosas cambien porque no soy optimista. Hoy por hoy tenemos una caída del 4% de inversión respecto al año pasado, tenemos 50.000 millones de dólares más de endeudamiento. Entonces, aspiro a que el gobierno revea situaciones. Y yo tampoco me cae bien que un gobierno diga estamos aprendiendo. Hay 40 millones de argentinos dependiendo de ese gobierno. Gracias, diputada. Gracias. La vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Igual, Rodríguez, gracias. Muy amable. Chicos, nos vemos mañana. Dream Team completito. Ya después de los Juegos Olímpicos. Se quedan con Rolando Araña. Gracias por habernos acompañado.